Buenas noches muchachos. En este video, bueno, antes de comenzar me voy a presentar. Mi nombre es Jonathan Zulbarán. Soy profesor de la modalidad de prácticas de la Cátedra de Investigación Cualitativa en la Universidad Católica Andrés Bello. Quería quería hablar de hoy acerca de un tópico muy específico. Este tópico es acerca del muestreo teórico y algunas reflexiones que derivan de allí. El muestreo teórico es una propuesta o es una forma de proceder que viene principalmente desde la tradición de la teoría fundamentada. Por aquí les menciono algunos de los exponentes principales en esa tradición, comenzando por Glaser y Strauss, quienes comienzan proponiendo esta primera obra en 1967, que luego va seguido de muchas más publicaciones, pero en esta presentación menciono como algunas de las más relevantes. Strauss y Corbin, por otra parte, mantienen un poco como el estilo de proceder, ¿no? Pero con algunas diferencias paradigmáticas y prácticas. Lo mismo sucede con Charmas. De ahí la selección de estas referencias en particular. Para hablar de muestreo teórico, hablamos de algún aspecto práctico metodológico que muchos estudiantes suelen hacer en primer lugar. ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer? ¿Cuántos participantes debo entrevistar? Son como algunas de las cosas que suelen salir cuando se empieza a hacer investigación cualitativa desde este modo de proceder. Ok. Una propuesta que nos brindan los autores ante, dentro de esta mirada se refiere a la saturación. La saturación puede ser entendida desde muchas aristas. No obstante, en un primer lugar, dentro de esa compilación que hacen los autores mencionados en la lámina, en el punto que les señalo aquí, en un artículo bastante reciente, la noción inicial de la saturación teórica hace referencia a cuando hay un patrón repetitivo en los datos. ¿Okay? No obstante, esta definición puede ser muy amplia y puede generar muchos desacuerdos y muchas formas de entenderse. No obstante, alguna clasificación que se hace detrás de este concepto, que compilan estos autores que les acabo de mencionar, es la saturación de códigos y la saturación teórica. Cuando hablamos de saturación de códigos, hablamos de cuando en un proceso de recolección de información y en su posterior análisis, los códigos identificados se repiten de forma constante. Esto puede ser alcanzado con un número escaso de recolecciones, al menos es una estimación que mencionan estos autores. No obstante, el muestreo teórico, por otra parte, necesita un nivel mucho más importante de recolección para poder ser alcanzado. ¿Y cómo entendemos esto? De hecho, un paréntesis importante que hay que hacer es que en los textos de teoría fundamentada nos señalan ciertos números arbitrarios, 25 entrevistas. Y si revisan textos que hacen referencia a la teoría fundamentada, por ejemplo, Creswell, él nos habla de estos números grandes. Pero ¿desde dónde vienen estos números? Porque esto nos hace pensar un poco como en EPA. Un número más grande es un número más representativo, estadísticamente hablando. Pero aquí hablamos de la credibilidad. No obstante, tenemos que entender que esta saturación parte del muestreo teórico como estrategia. Para hablar del muestreo teórico tenemos que entender en qué consiste. El muestreo teórico hace referencia a este proceso cíclico, comparativo constante, en donde comenzamos con una recolección de datos que luego es analizado y a partir de ese análisis emergen categorías. Hay unas categorías resultantes que de alguna manera implican un ordenamiento conceptual. Implica construir conceptos, propiedades y dimensiones de esos conceptos. A su vez, esta construcción de conceptos impacta nuevamente en la recolección de datos. ¿Y en qué momento se detiene esta rueda? La respuesta está un poco en lo que les comentaba en la lámina anterior, que se detiene cuando hemos agotado todas las posibilidades. Entonces esto nos pone sobre la palestra mucho como qué conceptos tenemos, qué conceptos queremos buscar.
Esto es importante, ya que cuando hablamos de teoría fundamentada, hablamos de un diseño, hablamos de una manera de proceder, pero también hablamos de un modo de hacer ciencia, en particular desde la investigación cualitativa. Pero de allí podemos tomar estilos para proceder. El muestreo teórico puede ser un itinerario, una manera de hacer investigación. Podemos tomar la estrategia del muestreo teórico no solamente para generar una teoría sustantiva de forma total. Nos puede servir para trabajar en vistas de responder únicamente a una pregunta en particular. Por ejemplo, podemos preguntarnos sobre un qué. Un qué puede ser cuál es el significado de Caracas para estudiantes universitarios. Ahí estamos trabajando sobre un qué. No necesariamente esto es sinónimo de que vamos a teorizar sobre ese qué, las causas de ese qué, las consecuencias de ese qué. Ahí hablamos de una teoría sustantiva. Eso no significa que cuando creamos un concepto o se construye un concepto a partir de una investigación no estamos teorizando. Lo que varía es el objetivo, y eso es algo que es importante aclarar. Entonces, ¿cómo esto determina un número de entrevistas? El número viene determinado por un criterio de credibilidad. Es decir, que hemos comprendido de alguna manera el fenómeno a cabalidad. Hemos comprendido el fenómeno en su totalidad. No se relaciona con una representatividad estadística. Entonces esto nos puede plantear la posibilidad de que hacemos muchas entrevistas con un mismo entrevistado, varias entrevistas con varios entrevistados o muchas entrevistas con varios entrevistados. Todo depende del objetivo que estemos teniendo. ¿Y cómo evaluamos en qué paso vamos? Por el desarrollo de las categorías de análisis que emergen en todo este proceso. Para poner esto en un ejemplo un poco más aterrizado, para ser un poco más práctico, imagínense que tenemos múltiples entrevistas con un mismo participante buscando comprender el significado de Caracas. Y encontramos que Caracas para esta persona o este participante es... Tenemos aquí el significado de Caracas como categoría, que es producto de este análisis de estas entrevistas. Algunas de las propiedades que están allí es Caracas como un lugar de oportunidades o Caracas como un lugar inseguro. A su vez, ese lugar de oportunidades hace referencia a varias oportunidades culturales, económicas o interpersonales. Y si nos fijamos, parte de ese análisis está sustentado en relatos de los participantes. No obstante, cuando vamos hacia la propiedad de esta categoría, llamado lugar inseguro, vemos que tenemos muchas incógnitas, que hay un relato, que a lo mejor en el desarrollo de esa entrevista o de esas entrevistas, el participante lo mencionó, pero no necesariamente profundizamos en esa propiedad. Nos quedamos con este relato de, bueno, que también es una ciudad peligrosa, la inseguridad, tú sabes, pero no tenemos más nada de ello. Y tenemos esta gran laguna en esta propiedad en particular. Entonces, las lagunas conceptuales también son nuestra guía porque nos invitan a volver a recolectar datos. Es decir, cuando ven el ciclo, una y otra vez, hacemos una entrevista, analizamos esa entrevista, construimos los conceptos y en las lagunas conceptuales que se van dando en esa construcción, esto al mismo tiempo es una invitación a seguir recolectando datos. Entonces vamos comparando el proceso en evolución, es un ciclo, es una rueda que gira sobre su propio eje y donde un punto vuelve al mismo punto pero con un camino recorrido. Creo que esta metáfora puede sonar un poco enredada, pero nos invita a recolectar datos en vez de llenarnos únicamente con nuestras especulaciones, entendiendo que aunque estamos teorizando con un fundamento empírico, nunca estamos dejando de especular, siempre estamos interpretando. Nuestra lectura de los datos siempre va a estar de alguna manera atravesada por el lenguaje. No obstante, lo que quiero mencionar aquí es un aspecto de naturaleza política, es decir, cuando
llenamos nosotros como autores esos espacios vacíos, dejamos o eliminamos la posibilidad de coautoría de los participantes. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que les mencionaba previamente, necesitaríamos otra entrevista con ese mismo participante para poder clarificar en las dimensiones de esa propiedad del lugar inseguro. Entonces, teniendo una conclusión como más concreta, ¿esto qué significa? ¿Qué implicaciones tiene esto con este ejemplo? Dependiendo de nuestro objetivo de investigación, el ordenamiento conceptual de dicha investigación va a ser más o menos complejo. No es lo mismo si tenemos como objetivo comprender el fenómeno en su totalidad, es decir, sus causas, sus consecuencias, sus procesos, sus evoluciones, etc., que centrarnos en un aspecto muy focalizado de la experiencia. Esto va a tener un impacto en las categorías que emergen y en los conceptos con que vamos a construir. Y evidentemente esto va a impactar en la cantidad de datos que vamos a necesitar recolectar. Y eso va a incidir en el número de participantes o en el número de entrevistas a un mismo participante o ambas. ¿Ok? Es necesario decir que hemos logrado la saturación en tanto a que podemos tener objetivos que son realizables en un tiempo ilimitado y en donde hemos conseguido un número de datos que nos permite, o una cantidad y una cualidad de datos que nos permite agotar todas las posibilidades dentro de un concepto o dentro de la construcción de las mismas categorías. De ahí es que vienen esos números que mencionan los autores. Con esta pequeña charla, un poco despido al tópico, siempre son buenos los comentarios, en especial aquellos que estén llenos de dudas y observaciones. Y bueno, con total disposición, me despido.